invitación a que sean a tiempo. Vamos a dar inicio a este magno evento. Bien, pues sean todas las personas que hoy se dieron cita en este recinto de la Casa Redonda Museo de Arte Contemporáneo para celebrar con las socias, con los socios de la Red de Investigadores Educativos los 15 años de nuestra revista de investigación educativa. Muy buenas tardes y vamos en este momento a hacer una remembranza. Bien, pues la Red de Investigadores Educativos este 2025 está cumpliendo 15 años de haber sido consolidada formalmente para celebrar y con las próximas 4 meses aproximadamente y habiéndose acompañado de 2 años antes surge de la necesidad de un espacio de difusión. Entonces, muy buenas tardes, la revista de investigación de la red. Hacer una remembranza. Quiero aprovechar la palabra de investigadores de educación. Es que los a nombre de la doctora Romero y haber sido considerada por para celebrar y la charla la presencia de la doctora de 2 años revista de la Universidad Nacional Superior de Difusión. Bienvenida, doctora. Buenas tardes. Vamos a la licenciada Lorena Sánchez. Quiero aprovechar la palabra técnica de nuestra ciencia. Es que los militares a nombre de la tecnológica por la universidad para celebrar y la charla con la presencia de la doctora de revista que se de todos lados de buenas tardes y vamos a la licenciada Lorena Sánchez. Quiero aprovechar la palabra técnica de nuestra ciencia a nombre de la tecnológica por la universidad para celebrar y la charla con la presencia de la doctora quiero invitar la palabra técnica de nuestra ciencia por la universidad para celebrar y la charla con la presencia de la quiero explicar pues es hablar de todo lo que ha significado el apoyo de la revista, la policía misma, ¿no? La revista es una proyección
los logros, los alcances, las estrategias que se han desarrollado en la lista, ¿no? Son desde luego una proyección del trabajo en general que se ha desarrollado en el marco como socio fundador de esta asociación académica. Siempre he dicho, los que creamos todo a partir de prácticamente nada, era el proyecto vamos a organizar, vamos a empezar a promover la investigación, apoyarnos mutuamente en los procesos de formación y pues aprovechar las alternativas que hay para la difusión del conocimiento. En este último aspecto, pues, visualizamos la posibilidad de un congreso estatal de investigación educativa, que también con el paso del tiempo se fue consolidando y ahora forma parte de la institucionalidad de la red, como muchos otros proyectos que, bueno, evidentemente se han estado exaltando en diferentes momentos. Y entre ellos, como parte de la difusión, estaba esta cuestión de ¿qué tal si publicamos una revista? Luego viene la oportunidad de que este equipo eh, participe en un proyecto para obtener financiamiento y resulta que tengo que cuidar sus deseos porque se le pueden cumplir. Resulta que tuvimos el financiamiento y con ello pues una serie de compromisos. Entre otras cosas que tenemos que publicar 4 números de esa revista. La revista todavía no existía, la pusimos como un proyecto y resultó que teníamos que tener cuatro, cuatro números, ¿no? Entonces empezamos afortunadamente con un financiamiento. Yo creo que eso forma parte de los primeros éxitos que obtuvimos. Eh, Teníamos la posibilidad, teníamos los recursos para comenzar a hacer esto, pero luego cómo comenzar, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Yo tuve el honor de coordinar la primera etapa del desarrollo de esta aventura, que es publicar una revista académica especializada en investigación educativa. Y ayer que estábamos haciendo remembranzas, le decía yo a Rome, a manera de broma, que no fue un acto enteramente voluntario, porque en realidad yo ni siquiera estaba en la reunión cuando fui electo como coordinador de la revista. Pues prácticamente mis compañeras, mis compañeros me empujaron a esto, según ellas y ellos, porque yo tenía experiencia. Lo cierto es que experiencia había poca, pero pues finalmente lo que sí había era eh, interés, compromiso, y sobre todo la posibilidad de arriesgarnos a hacer cosas inéditas, a hacer cosas nuevas, ¿no? Rome incluso en algún momento, ya cuando comenzamos a publicar, íbamos por el segundo o tercer número, decía que yo era el papá de la revista, y tuve que decirle, oye, ten cuidado porque ya todo el mundo está preguntándose quién es la mamá, entonces nos vamos a meter en el lío. Eh, Estas anécdotas las platico porque el ambiente de camaradería que se ha creado, que se creó desde el principio, que se ha mantenido a través de los años, pues forma parte de la argamasa, del pegamento que une voluntades muy diversas, que estamos aquí, por cierto, de manera voluntaria. Afortunadamente, formamos parte de una comunidad en la que trabajamos por el gusto de trabajar y aportamos por el gusto de aportar y no porque haya de por medio algún interés económico. Entonces, así fue como comenzamos a trabajar esto. En su origen fue un proyecto verdaderamente artesanal. De hecho, traje el primer número de la revista para que veamos real, pero también simbólicamente la distancia que hay entre esto y lo que finalmente Jesús y todo el equipo de la revista de investigación educativa de la UNIES han logrado, ¿no? Una revista indizada que está en las carreteras de la información, con el Open Journal System,
Pues es una revista muy prestigiada, es una revista que recibe artículos de manera incesante y también de manera incesante está publicando, es muy socorrida, eh, pero no comenzamos así. Lo cierto es que existía el compromiso de publicar los primeros 4 números. Terminamos. Al quinto número conseguimos, porque en esa época era obligatorio tener 4 números publicados para conseguir el registro ISSN. Entonces cumplimos con esa meta. A partir del número 5 ya tenía el registro. Bueno, nosotros pensábamos que nos iban a llover aportaciones, pero resulta que no es suficiente. Bueno, me voy a regresar un poco. Una de las críticas que se nos hizo en la presentación de los primeros números, pues es que era una publicación muy endógena. O sea, si uno podía leer el comité directivo de la Rediech y leer los autores de los artículos, éramos exactamente los mismos. Pero sí necesitábamos, teníamos el atrevimiento, porque no había que publicar, nadie estaba interesado en publicar en nuestra revista, entonces empezamos publicando nosotros mismos en la revista, porque no había más. Así llegamos a los primeros 4 números y luego resultó que ya teníamos el registro ISSN, pero la situación seguía siendo pues prácticamente la misma. Necesitábamos andar, o sea, sí establecimos una red en la que pedíamos aportaciones y así poco a poco fuimos consiguiendo que ya no solamente quienes se integraban con la red 10, sino académicos a nivel nacional se fueran incorporando a la publicación. Yo creo que este ejercicio de la memoria pues, nos permite recuperar estas historias. Es un esfuerzo muy importante para ver de dónde venimos, eh, no por afán de nostalgia, sino por ver hacia adelante, hacia dónde vamos a proyectar esto que hemos alcanzado. Por eso yo me congratulo de estar aquí esta tarde y de haber tenido la oportunidad de abrir esta actividad que a mí me parece muy relevante, en la que precisamente vamos a visualizar eh, cómo visualizamos hacia el futuro la revista de investigación educativa de la TEDx. Muchísimas gracias. Bueno, aprovechar para dar también la bienvenida al doctor Albertico Guevara Daiza, socio de Rediech, pero además director de la Universidad Pedagógica Nacional, Campus de Delicias. Bienvenida también la maestra Sonia Hernández Alemán, directora del Centro de Actualización del Magisterio en Ciudad Juárez. Gracias por estar aquí, maestra. Y bueno, a las amigas, a los amigos que hoy nos acompañan, a las y a los socios, bienvenidas, bienvenidos. Bien, pues yo escribí algunos pensamientos que quiero que den entrada a este diálogo que van a establecer el doctor Jesús Adolfo Trujillo y el doctor Isaac Sánchez. El movimiento es vida, sostenían los sabios del México precolombino. La validez de esta proposición se extiende a todos los ámbitos. A partir de las actividades de comunicación que realizamos en la Rediech, nos resulta posible advertir el carácter teorético de esta antigua afirmación. Hacer que los conocimientos, propuestas, perspectivas y proyectos adquieran presencia objetiva en los diversos campos sociales es casi tan relevante como generar esos conocimientos, propuestas, perspectivas y proyectos. Pues, como es sabido, aunque un conocimiento o propuesta sea genial, si no se difunde y es reconocido socialmente, se convertirá en un producto inane. A lo sumo, será una especie de prenda individual, pero insignificante para el colectivo.
Desde esta percepción, lograr que ideas, conocimientos y proyectos circulen y sean conocidos en los diversos campos sociales es, en cierto grado, contribuir a dar historicidad a dichos productos intelectuales y a la vez incorporarlos a la trayectoria discursiva de lo posible, de aquello que pudiera concretarse social y culturalmente. En tal sentido, darles difusión, movimiento y fluidez social a las ideas equivale a objetivarlas en la historia y la cultura en la existencia real. Por ello, reiteramos, el movimiento es vida. Y es grato afirmar que la revista de la Redies ha venido, como decía el doctor Arzola, realizando esforzada y sistemáticamente acciones para objetivar y posicionar en los distintos ámbitos socioeducativos los trabajos y resultados de las y los investigadores de la educación chihuahuense y también de otras entidades. En sí mismo, crucial de ese trabajo de objetivación y posicionamiento derivan otros desarrollos igualmente relevantes. Desde nuestra actividad centrada en la comunicación con instituciones, investigadores y comunicaciones diversas, es posible observar cómo la revista de la TEDx ha logrado convocar y reunir a los investigadores educativos chihuahuenses, sus saberes, experiencias, horizontes epistemológicos, hallazgos y proyectos de investigación han discurrido en las páginas de nuestra publicación. Y un elemento axial de ese discurso es el entorno que proyectan de modo consciente o inconsciente. Bien, pues con estas palabras quiero dar entrada y presentar a los dos personajes del mundo editorial que van a establecer este diálogo y que en esta ocasión titulamos Trayectorias y desafíos de las revistas científicas en México. Es un honor presentar al doctor Isaac Leobardo Sánchez Juárez, director editorial de Noesis, revista de Ciencias Sociales y Humanidades. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras 2. Es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Oaxaca, maestro en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Regionales por el Colegio de la Frontera Norte. Actualmente se desempeña como profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en el área de Economía. Es creador del portal Tiempo Económico y responsable del Laboratorio de Economía de la UACJ, creador del Grupo para el Fomento de la Productividad Investigadora y director de la revista Noesis, clasificada en CONACYT y por parte de la Journal Citation Reports. Ha participado en una amplia variedad de publicaciones científicas, principalmente artículos de revistas. Bienvenido, doctor Sánchez. Bueno, cuando David decía esta parte de la historia, como primer director de nuestra revista IE de Investigación Educativa, le sucedió el doctor Jesús Adolfo Trujillo Olín, director editorial de IE, revista de Investigación Educativa de la Derecha. Él es licenciado, maestro y doctor en educación y tiene una especialidad en competencias docentes por la Universidad Autónoma de Madrid. Entre sus publicaciones recientes se encuentra la coordinación de los libros Historia e Historiografía de la Educación y Raíces y Alas del Magisterio Chihuahuense, el 65 aniversario de la Escuela Normal Superior José Medrano. Cuenta con perfil PRODE y pertenece al Sistema Nacional
de investigadoras e investigadores nivel 1. Es miembro activo del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación y, obviamente, de la Red de Investigadores Educativos. Doctor Trujillo Holguín, bienvenido a este espacio de vamos a empezar el diálogo con algunas preguntas detonadoras que nos van a permitir ver cuál es la trayectoria y cuáles son estos desafíos de las revistas científicas en nuestro país. Doctor Sánchez, ¿cómo ha sido la trayectoria histórica de la revista Noesis? ¿Cuáles han sido los éxitos, pero también cuáles han sido los tropiezos? Claro. Bueno, primero agradecerles la presencia, que estén aquí. Agradecer la Reliech por la invitación, porque es una organización notable, ha hecho un esfuerzo sobresaliente en materia educativa. Primero organizándose, creando la red, y en segundo lugar, pues creando una revista de investigación científica en temas educativos. Algo que, pues de entrada no es fácil, porque miren cuántos somos en el auditorio. Eso ya nos habla de un primer reto, ¿no? De un tamaño de esfuerzo que tenemos que hacer, porque en México la ciencia, le comentaba a David, que le digo con cercanía, porque es una persona que hoy la he conocido, pero bueno, la verdad es que se siente muy cercana. Entonces le decía yo a David que el tema es que la ciencia en México tiene muy poco desarrollándose, porque lo decía, nosotros éramos consumidores de ciencia, en el mejor de los casos, y en todos los campos del conocimiento, hasta hace, digamos, 40 años o 30 años, no había suficientes revistas, medios de comunicación nacionales. Surgen algunos, no voy a hablar de la revista que yo edito, la verdad, voy a hablar más bien de ustedes, de lo que se esperaría de ustedes como revista. Entonces, en el caso nuestro, lo que ha habido es una evolución. Nosotros pasamos, y seguramente va a ser el caso de 15 años de ustedes, pasamos a ser una revista que nada más la conocían en la UACJ, es decir, se editaba en la universidad, se distribuía dentro de la universidad y en el mejor de los casos se mandaba, porque era impresa en papel, se mandaba a otras bibliotecas, a algunos centros de investigación del país, pero su circulación era muy limitada. Después dimos un cambio, dimos un salto y la revista comenzó a llegar a más lugares, pero todavía sigue siendo en papel. Hasta que muy recientemente, en 2016, decidimos que la revista ya no se debía de imprimir más en papel, porque de entrada era muy costoso y en segundo lugar llegaba a muy pocas personas. Entonces el reto era tratar de tener más visibilidad, más lectores, que la ciencia creciera. Y entonces se hizo una publicación de carácter 100% digital. Afortunadamente, en ese momento, el organismo que en México regulaba la ciencia, en ese entonces se llamaba el CONACYT, decidió que esa era la política, coincidentemente con la decisión que habíamos tomado, que se tenían que hacer revistas solo digitales. Así que coincidimos con la política nacional, y eso nos permitió pasar a ser una revista local a una revista nacional y después una revista de corte internacional. Pero a pesar de que hoy ya tenemos ese brinco, igual que ustedes, el reto para el futuro primero es mantenerse, pero luego también es tratar de llegar a un mayor público, que ya no sea solamente el público especializado. En el de ustedes creo que la tarea es hasta cierto punto sencilla, pero compleja a la vez, porque tiene que llegar pues a todos los docentes, a todo el personal administrativo de los planteles educativos, a todos los estudiantes, incluso diría yo, para que los contenidos que están generando puedan tener un impacto, una transformación real sobre los temas que están abordando. Esos serán los retos para los próximos años, en lo que tendrán que trabajar. Y van a tener que hacer un esfuerzo importante, porque les digo, básicamente ahorita nuestras mentes y nuestros tiempos están demasiado enfocados en redes sociales, están demasiado enfocados en asuntos banales y triviales. Tan solo les voy a poner un ejemplo que venía discutiendo con mi esposa en el camino aquí a Chihuahua. Ahorita la gente está discutiendo el caso de Palestina. Qué bueno, ¿verdad? Que estén preocupados por los asesinatos, por las matanzas que ocurren en aquella región del mundo. Pero nosotros tenemos problemas más urgentes.
Aquí en Chihuahua tan solo tenemos un problema severo de violencia, de inseguridad, de falta de infraestructura, de manos bombillas, de un descuido de las zonas rurales del estado. Es un estado que se concentra en solo dos grandes ciudades como Juárez y Chihuahua, y el resto están, las comunidades están descuidadas. Entonces ellos son muy importantes. Y esos asuntos tienen que ser abordados en estas investigaciones que se publican en la revista de investigación educativa, en otras revistas. O sea, tienen que ser abordados por la ciencia. Y la gente tiene que enterarse de esos asuntos y tiene que ser más consciente de la manera de abordarlos, de entenderlos y, claro, de solucionarlos. Entonces, los grandes retos que tenemos que necesitamos revistas científicas son esos. Afortunadamente, ya el gobierno, el actual, a nivel federal, ahora se llama la CECI, la Secretaría de Ciencia, de Humanidades, de Tecnología y de Innovación, nos ha convocado a crear una nueva plataforma para impulsar las revistas científicas, donde el objetivo fundamental es llegar a las personas, a un mayor número de personas y resolver realmente problemas que aquejan a nuestras regiones, a nuestro país. Le llaman una política soberana de revistas científicas y un sistema nacional de publicaciones científicas y humanísticas. Y eso es muy bueno para todos, y en especial para ustedes, para que se puedan incorporar a esa nueva política y la revista pueda durar y estar muchos años más, y quizás volver a este espacio que es histórico, por cierto. Estaba platicando con David, me decía que este es un espacio donde se estacionaban los ferrocarriles, las máquinas, donde al parecer no se les daba mantenimiento. Entonces estamos hablando de la historia de la revista en un espacio que ya de por sí es histórico, y que ojalá en 15 años volvamos a este mismo espacio y estemos hablando de cómo la revista se sigue editando. En primer lugar, sigue recibiendo textos de calidad, y ahora estos textos se están transformando la manera en la que se está educando a las generaciones que estarán en el futuro. Hablará seguramente de cómo se educaron a las que estuvieron antes de del futuro, y estará hablando también de las transformaciones en todas las aulas, en todos los contextos educativos. Yo espero que esa sea la realidad en 15 años. Y con esto quisiera arrancar algo para hacer la voz también a Jesús. Bueno, pues igualmente agradecerles su presencia. Para nosotros pues es un gusto estar celebrando 15 años de este proyecto que ya David nos hizo por ahí una remembranza, ¿no? Y pues a mí me tocaría continuar con algunos aspectos importantes, ¿no?, de lo que ha sido la trayectoria de esta revista. Efectivamente, manejar o dirigir una revista científica pues no es cosa fácil. Y siempre que me toca participar en diálogos de este tipo, les digo que la persona que quiera emprender el peor negocio de su vida, ¿no?, donde fracase económicamente, pues que no se complique, que funde una revista científica, y esa no le va a generar ningún beneficio económico y una inversión muy fuerte, ¿no? Porque pues efectivamente convertirse en divulgadores de la ciencia pues es una tarea que tiene que hacerse en primer lugar de manera pues gratuita, que no cobre uno a los autores por recibir artículos, por procesarlos o por publicarlos, para poder llevar a cabo todas las actividades de sostenimiento de la revista, como es el maquetado, como es el mantenimiento de las plataformas, como es incluso el pago, ¿no?, de honorarios a alguna persona que apoye los trabajos meramente administrativos, pues es algo que se tiene que financiar de algún lado. Y precisamente, pues de ahí la nobleza de un proyecto como este, encabezado por la Red de Investigadores Educativos de Chihuahua, pues en apostarle a invertir el poco dinero que tiene en una asociación civil que básicamente se sostiene con cuotas de los asociados. O sea, es una asociación donde nos reunimos por el gusto de ver crecer la investigación educativa, y ese gusto por reunirnos pues nos cuesta, en lugar de beneficiarnos en algo, nos cuesta en aportar una cuota para poder darle vida a las actividades.
y también de las mismas actividades económicas que realiza la asociación. Recalco igualmente, pues con sin fines de lucro, pues se obtiene el recurso que se necesita para poder editar la revista y poder sostener ese proyecto de 15 años, pues ha sido una tarea bastante compleja. Yo quisiera, así como irles mencionando algunos aspectos importantes en esa línea del tiempo de la revista. Algunos ya abordados por David, que a él le tocó precisamente pues, ser el director editorial en los primeros 12 números. La revista en el arranque, en 2010, empezó como una revista semestral, una revista impresa, que publicaba pues, un promedio de 9 artículos por número. Y con esa característica, ¿no? Que al inicio tenía uno que andar pues casi obligando a los autores para que mandaran artículos a la revista. Porque curiosamente las revistas científicas pues tienen una característica muy peculiar, que para que puedan ser vistas o para que puedan ser consideradas por los autores para mandar un trabajo, pues tiene que tener ciertas características de calidad, por así decirlo, que al investigador o a la persona que va a gastar su artículo, por así decirlo, para enviarlo a la revista, pues que le reditúe en algún beneficio profesional, ¿no? Por así decirlo, de que su artículo sea publicado ahí. Entonces, imagínense ustedes una revista como comentaba David, se distribuía de manera impresa, que tenía visibilidad pues, principalmente en las instituciones educativas del estado de Chihuahua, pues a muchos autores no les resultaba tan atractivo enviar su artículo, ¿verdad? Decían, bueno, mejor la mando a una revista de allá del centro de la República, donde tienen toda la infraestructura para que esa revista llegue a las bibliotecas de todas las universidades, porque pues, en aquel tiempo todavía no estaba tan expandido el tema de lo electrónico, ¿no? De la plataforma UJS. Entonces, pues era complicado obtener personas, artículos, ¿no? que fueran publicados en la revista. Entonces, de 2010 hasta 2016, que es el periodo que le toca a David, pues les toca la tarea titánica de sostener el proyecto, ¿no? De hacer que fuera viable, porque en el argot editorial se dice que la prueba de fuego de la revista son los primeros 2 años, porque inician proyectos editoriales así muy entusiastas y al cabo de 2 años, ¿no? Ya no se dan cuenta de a qué le tiran, ¿no? Como luego dicen, cuando se dan a la tarea de sacar una revista, pues terminan abandonando el proyecto. Entonces, el periodo de vida de las revistas científicas es corto y la prueba de fuego pues, son esos 2 años. Y si sobreviven esos 2 años, pues ya le hicimos, ¿no? Entonces, en el caso de la revista IE, pues así fue, se sostuvo en los primeros 2 años, cruzó la barrera con estos primeros 12 números y pues en ese proceso obtuvo su registro ISSN, empezó una política pues, de reclutamiento de dictaminadores nacionales, porque en un inicio pues éramos los mismos socios de la red, incluso a veces hasta en corto se les decía, oye, pues ayúdame a dictaminar un artículo que llegó y dijo, que andaba uno buscando a la gente de esa manera, pero ya se da el salto en ese proceso, pues de involucrar a personas a nivel nacional. Y eso le permitió a la revista pues, que también llegaran autores de otras instituciones, de diferentes lugares del país, y permitieron que no solamente se visibilizara la revista, sino las mismas actividades que realizaba la red. Pero a mí me toca tomar este proyecto a partir de 2017 y pues decidimos pues sumarnos a estas políticas que también ya comentaba el doctor Isaac, en el sentido pues, de mirar a la parte electrónica, que todos los contenidos fueran
digitalizados y que pudieran estar al alcance de cualquier persona en cualquier lugar del mundo con el simple hecho de picarle a la computadora, ¿no? Entonces, de 2017 iniciamos con el proceso de operación o de instalación de la plataforma OJS, que es la que permite la gestión de los procesos editoriales de manera pues, 100% electrónica. Ahí se registran los autores, envían sus trabajos, y ahí mismo se asignan dictaminadores, se publican, ¿no?, de manera electrónica y llevamos a cabo todos los procesos con ese sistema de gestión. Pero en ese entrarle a lo electrónico, pues nos dimos cuenta que no era suficiente con estar en una página web, ¿no?, sino que había que tener la revista disponible en diferentes repositorios, ya fuera a nivel nacional o internacional, que permitieran que nuestros contenidos pues fueran consultados por los potenciales usuarios, por los autores. Aquí en ese caso, pues nos referimos principalmente al público académico, porque los principales usuarios de los artículos científicos, pues es las personas que se dedican al ámbito académico, que están haciendo investigación, que están realizando alguna tesis, y es difícil que una persona que no esté involucrada en estas actividades, pues diga, voy a entrar a una revista a consultar los contenidos. Y precisamente, pues ahí es donde está el reto que menciona el doctor Isaac, que pues tenemos que hacer un esfuerzo en las revistas porque los contenidos pues también sean accesibles a la sociedad, que sirvan para la resolución de problemas en los ámbitos, en diferentes ámbitos, y en nuestro caso pues en el ámbito educativo. Entonces, en 2017 pues decidimos iniciar con la política de indización. Nuestra revista fue admitida en el portal de Cielo México, en el de Redalí, en el de Dianet, TOA, que son pues, lugares hasta donde llegan los quienes andan buscando artículos, ¿verdad? Pues, llegan a hacer las búsquedas en esos sitios. Y pues en las revistas, si me permiten hacer la analogía, pues sería lo mismo que el que vende un producto que está emprendiendo un negocio y que desea que su producto llegue a más clientes, pues lo que hace es buscar que esté disponible en diferentes tiendas, ¿verdad? Y pues hay tiendas desde la tiendita de la esquina hasta la tienda que está en Plaza del Sol, o en el Fashion Mall, y dependiendo de las condiciones que tiene ese establecimiento, pues son los clientes que van a llegar a consumir ese producto. Entonces ahí nos encontramos con que pues hay dos tipos de ciencia, una que es la ciencia periférica y otra que es la ciencia de corriente principal. Y dijimos, pues, ¿en cuál estamos nosotros? Bueno, pues creemos que estamos en la ciencia periférica, ¿verdad? No solamente por las características que tenía la revista, sino por la región en la que vivimos, toda Latinoamérica, desde México hasta Chile y Argentina. Las revistas pues se mueven en la ciencia periférica. Y la ciencia principal pues son las revistas que se editan principalmente en inglés, que están en los países del primer mundo, y eso pues plantea retos importantes para la revista, ¿verdad? Si nosotros tenemos la pretensión de llegar a un público, ¿no?, de ciencia principal, o si queremos mantenernos en una zona periférica. Entonces nos dimos cuenta que los índices pues eran el camino para avanzar en la calidad de la revista. Pero igual pues, nos hemos enfrentado a los retos económicos. Cielo nos acercó en su portal, pudimos registrar los primeros números cuando editábamos 9 artículos por revista, pero en 2020 se nos ocurrió brincar a la política de frecuencia continua, en la cual pues, ya no tenemos
una fecha específica de cuándo publicar, pues es una revista semestral y publicamos 9 artículos. Decidimos entrar a la frecuencia continua, que uno lo que hace pues es abrir el número en enero, cuando inicia el año, está recibiendo artículos de manera continua, lo que llegue, estamos evaluando y estar publicando los que resultan aprobados en ese proceso de dictaminación. Y pues para nuestra buena suerte, nos dimos cuenta que pues, empezó a crecer bastante la demanda de publicación en nuestra revista. Y pues salíamos el año, empezamos dedicando con 42 artículos publicados en el número de 2020, que fue cuando iniciamos la política de frecuencia continua. En el 2021 cerramos el año con 70 artículos. En el 2022 cerramos con 48 artículos. En el 2023 con 61. 2024 con 68. Y en este momento vamos con 47, pues prácticamente hasta agosto, ¿no? Que fue cuando hicimos ahí una pausa para actualizar nuestra plataforma. Entonces, ¿qué significó eso? Pues un compromiso económico tremendo. Con Cielo, que era lo que estaba comentando, nos piden que hagamos el maquetado de los artículos con ciertas características para que estén disponibles en el portal de Cielo México. Y para poder hacer eso, pues necesitamos contratar un ingeniero de sistemas, un maquetador que convierte los artículos a ese formato electrónico. Y cuando eran números de 9 artículos, pues no nos representaba el mayor problema, pero cuando brincamos a números de 68, de 70 artículos, pues hasta ahí llegamos. A partir de 2019 se suspende la indemnización en Cielo por la imposibilidad que tiene la red de sus recursos, que son muy modestos, poder estar cubriendo el maquetado de sus artículos, ¿no? Entonces, eso significó así un freno de golpe, ¿no? para la política que decidimos emprender en el tema de la publicación continua. Pero eso no ha sido un impedimento para que la revista continúe. Hemos sacado recursos y hemos ideado estrategias de donde se ha podido para involucrar personas pues, de manera horaria, traducciones a los artículos, el maquetado relativo, que también es un maquetado especial, pero lo hemos sacado con trabajo voluntario, pero pues significa un esfuerzo muy importante de la revista. En 2017, pues, obtuvimos el ISBN electrónico, nos involucramos a estas bases de datos que les comentaba, regularizamos la publicación de la revista, porque cuando nace la red, decíamos, bueno, pues vamos a sacar una revista semestral, va a abarcar el periodo de octubre a abril, en uno de los números, y luego en otros números de abril a septiembre, y siempre se publicaba la revista al final del periodo. Es decir, si correspondía a abril-septiembre, pues se publicaba en septiembre. Y cuando empezamos con esto de los índices, nos dicen, no, pues que ustedes tienen que publicar su revista al inicio del periodo. Entonces, tuvimos que sacar una convocatoria especial en 2017 para poder regularizar para poder publicar el número corriente, más el número que traíamos rezagado. Pero curiosamente esa convocatoria especial que lanzamos para un número sobre matemática educativa, pues nos permitió incursionar en las redes de investigación a nivel nacional. En aquel momento lo coordinó la doctora Bertigón Sánchez Luján, y pues ocasionó un efecto así muy curioso, ¿no? Se sumaron evaluadores a la revista, autores, personas que manejaban el área de la matemática educativa, de manera que hasta la fecha la revista sigue recibiendo un número muy importante
de artículos sobre matemática educativa. Incluso muchos investigadores a nivel nacional e internacional, incluso llegan muchos artículos de Costa Rica, por ejemplo, donde tienen la Universidad de Costa Rica, una facultad de matemática educativa, nos siguen llegando artículos e identifican a la revista IE como una revista asociada a la matemática educativa, ¿no? Que es una de las líneas de temáticas que manejamos, pero no somos especializados en matemática educativa. En 2018, pues se dio un brinco también importante. Fue la primera vez que publicamos un número con el 50% de autores nacionales mexicanos y un 50% de autores a nivel internacional. En 2018, pues nos ocurre lo mismo que comentaba el doctor Isaac con la revista Noesis. Ingresamos al sistema de clasificación de revistas mexicanas de ciencia y tecnología, lo que nos permitió al año siguiente recibir un apoyo de CONACYT para mejorar el posicionamiento de la revista, que en aquel tiempo pues, era un apoyo en especie, ¿no? Que nos permitió hacer el maquetado de cielo, nos permitió hacer la renovación de las plataformas, pero que constituyó un avance importante. En ese periodo, pues también nace la revista Recieno, una revista hermana que se aprovecha de la plataforma que tenemos para la revista IE, y pues empezamos a publicar una segunda revista que todavía continúa publicándose hasta la fecha, pero que se especializa a un público pues más información, ¿no? A la gente que participa en los congresos bianuales que tenemos de investigación educativa, pues tienen la oportunidad de postular el trabajo para esta revista, convertir la ponencia en artículo, y ha sido un espacio de formación bastante interesante. 2019, pues también es importante, fue cuando el año en el que recibimos el primer artículo en inglés, después de toda la trayectoria que lleva la revista, el primer artículo en inglés. En 2020, como ya les decía, la migración a frecuencia continua, una revista con política de frecuencia continua. Cambiamos el formato de la revista. 2021 publicamos el primer artículo en portugués, y a partir de 2021 y hasta 2025, pues ha sido el crecimiento exponencial en la cantidad de artículos publicados. Ahorita nos mantenemos de manera continua con un promedio de 100 artículos que están así dando la vuelta en el proceso de evaluación. La revista pues ya no tiene la necesidad de estar conectando a nadie para a ver si quiere publicarla. Queremos de pronto hasta cerrar un poquito la revista, ¿no? Mantener el portal cerrado unos meses para poder desahogar la carga de trabajo que tenemos. Pero nomás lo hemos pensado, ¿no? Pero en realidad nos sentimos muy satisfechos pues de que lleguen esos trabajos, y la comunidad académica pues ha sido bastante solidaria, porque ahorita en la revista tenemos un pool de dictaminadores que supera ha de andar como entre 800 o 1000, de 800 a 1000 dictaminadores que nos permiten asignar los 100 artículos, tenerlos asignados a 200 evaluadores, ¿no? Que son 2 evaluadores por artículo, y lo que vamos recibiendo le vamos dando vuelta a los evaluadores, y si uno no quiere o rechaza la determinación, pues la asignamos a otro, y es un flujo constante, pero pues ese sería el punto, ¿no? al que hemos llegado, y pues desde ahí visualizamos también otros retos que ahorita comentaremos. Sí, doctor. Bueno, yo quisiera aprovechar lo que expuso Jesús porque estaba analizando sus palabras y su mensaje para que fuera contigo en mi visita con ustedes, ¿verdad? Porque el tema central para la permanencia de la revista es su financiamiento. Por lo que entendí en el mensaje de Jesús,
hay un interés en recibir muchas publicaciones o propuestas de publicación. No quieren cerrar su plataforma, la plataforma electrónica mediante la cual la reciben. Y entonces estaba pensando en dos opciones que podría yo presentarles en base a mi experiencia editorial de lo que podrían hacer. Y creo que, a ver si ustedes las consideran viables. La primera es mantenerse como han trabajado hasta ahora, con una revista que no cobra cuotas ni a los lectores ni a los autores. Es decir, una revista de acceso abierto diamante. Bien, si ese es el modelo que pretenden continuar, van a seguir teniendo problemas porque ya lo han dicho, cada vez son más trabajos y cada trabajo tiene un costo promedio, al menos en mi experiencia, tiene un costo promedio entre 1.500 y 2.500 pesos, más o menos. Cada artículo que una revista científica produce. Eso va a variar dependiendo de la extensión. Si es de matemáticas se vuelve más caro porque editarlo es muy complejo por el uso de ecuaciones. Entonces se va volviendo más costoso. Pero al final del día ese es un promedio. Si ustedes quieren seguir ese camino, lo pueden hacer. Tendrían entonces que esperar la nueva convocatoria que saldrá quizás en un año y en el peor de los casos en 3 años de la Secretaría de Ciencia, mencioné hace un momento, con el Sistema Nacional de Publicaciones Científicas, donde ustedes sí estarían, es un hecho porque reúnen todos los requerimientos. Ya estuvieron en el sistema anterior de este gobierno, seguramente con nuevos requerimientos estarían y podrían recibir financiamiento. ¿Cuál es el problema de esa vía? Que va a tardar mucho en recibir ese financiamiento, va a ser muy complicado la comprobación de gastos en ese modelo, porque ustedes forman parte no de una institución pública como la revista que yo edito, sino forman parte de una asociación civil. Entonces, de entrada, el mensaje que recibimos hace poco y que está otro del informe de la UACH, de Económicos, básicamente el mensaje central es que el financiamiento iría prioritariamente a instituciones públicas, a revistas editadas a instituciones públicas. Y esta, aunque es una no lucrativa, pues sería compleja la interpretación para la Secretaría de Ciencia respecto a cómo otorgar el financiamiento. Si el financiamiento sí se da, no va a ser en montos muy grandes porque el gobierno federal ahorita tiene muchas restricciones presupuestarias y aunque la ciencia sí le interesa, finalmente tiene otros proyectos que políticamente están en la parte superior de la agenda y por lo tanto van a ocupar los recursos más que nosotros. Por lo tanto, yo estimo que entre 100 y 150.000 pesos anuales es lo que se le otorgarían a una revista como Investigación Educativa o la mía, ¿no? Es para operar. Lo que terminaría siendo insuficiente dado los volúmenes que ustedes están publicando durante los últimos 5 años. Así que esa opción, si la eligen, va a seguir siendo complicada. Es decir, va a ser difícil el mantenimiento para los próximos 15 años, como decía yo hace rato de la revista. La segunda vía, ¿cuál es? Como son una institución privada, una asociación civil, pues ustedes lo que pueden hacer es optar por el cobro a los autores para la publicación en la revista. Y como la revista ya es muy atractiva, pues lo acabas de decir, Jesús, están publicando en portugués, publicando en inglés, publicando compañeros de Centroamérica, seguramente tienen financiamiento y seguramente como la revista ya está posicionada, sí va a interesar publicar con ustedes, particularmente si las cuotas que ustedes cobran pues no son muy elevadas. El mercado varía, pero normalmente una cuota agradable, vamos a decirlo así, para autores, pues está entre los 100 y los $300 para la publicación de un artículo, una cuota que pueden poner y que seguramente a ustedes ya dije $300 como máximo, pues superaría con creces el valor que yo dije que tiene la elaboración en este momento de un artículo científico publicado en cualquier revista en promedio. Entonces ahí está, esa sería una solución, pero es complicado porque esa solución cuando cobras te va a meter en problemas con los índices que mencionas, te va a meter en problemas con cielo, te va a meter en apuros con relativo particularmente porque ellos están promoviendo una vía precisamente que es la no comercial, es decir, donde no hay cuotas ni para autores ni para lectores. Sin embargo, donde ustedes sí podrían crecer es en la vía precisamente comercial, en la cual ustedes tendrían que aspirar a estar en Scopus y a estar en Web of Science. Porque entonces estos lectores, autores internacionales y lectores internacionales también, pues claro que al estar ustedes en esos índices, pues seguramente van a ser revistas de su elección. Y la nueva Secretaría de Ciencias nunca dijo en la reunión que estuvimos
que esos índices ya no iban a tener ningún valor, al contrario, dijo, yo a entender que seguirían ahí y que se les iba a seguir dando reconocimiento, aunque nacionalmente se estaba construyendo un sistema autónomo, un nuevo sistema que tratara de competir con esos índices. Entonces, ustedes podrían optar por esa vía y eso permitiría que la revista se mantuviera. Pero entonces tendrían que aspirar a cubrir todos los lineamientos de Scopus y Web of Science para estar ahí. Y la otra opción, tercera, digamos, como híbrida, yo lo he pensado para análisis. Jamás se lo he planteado a mis autoridades, porque no lo puedo hacer tan fácilmente, porque la revista que yo digo es parte de una universidad pública. Sin embargo, se los planteo a ustedes, yo lo he pensado, pero no lo puedo implementar. No necesariamente llamarles cuotas, sino llamarles donaciones. Y entonces sugerir a los autores de la revista, solo a sugerirse que tienes una cuenta manejada, por ejemplo, lo hace mucho a través de medios electrónicos como PayPal, y decir, done lo que tú quieres, porque la revista resulta que no se puede mantener si tú no haces una donación. Entonces, ustedes como revista necesariamente tendrían que ver cómo pudieron ver el modelo de este tipo. Y entonces ahí ya no estarían afectando los intereses de la ley o de este universo de ciencia abierta, de ciencia como bien público, porque no le están cobrando a nadie, porque simplemente están sugiriendo que hagan una aportación, que esa aportación es de carácter voluntario, tipo donativo. Entonces ahí no hay ningún cobro y así se puede mantener la revista. Seguramente habrá quienes pongan $10, quienes pongan $1, habrá quienes son muy caritativos y seguramente pondrán unos $300. Pero es una forma de financiarse en un espacio que ustedes tienen la oportunidad de hacerlo porque son una regla y porque es parte de una asociación civil y habría quizás esa oportunidad. Pero habría que revisar el tema fiscal para ver si esto realmente es posible en el caso de ustedes. Entonces estaba pensando en eso porque estamos en estos 15 años y necesitamos celebrar 15 años más de la revista y para hacerlo pues necesitamos pensar en financiamiento. Y el otro asunto, ya voy a olvidarme del dinero, o sea, tampoco que soy economista, siempre estoy pensando en el dinero. Y no creo lo que dijo Jesús de que esto es un mal negocio. De hecho, yo le dije a mi esposa que si algún día dejo la universidad y dejo el Sistema Nacional de Investigadores porque ya no me conviene económicamente, voy a poner una revista. Sé tanto sobre el negocio científico que puedo volverme rico editando una revista. Y no sé cómo. De hecho, vivir mejor de lo que viví. Porque el negocio de las grandes editoriales, tú lo pusiste en la revista, leí el artículo que publicó Jesús en la revista de ustedes, en extensión educativa. Los montos rebasan los $1.000 millones anuales de ganancias del grupo El Sevilla. Imagínense lo que es eso. De hecho, ni siquiera tengo cabeza para imaginar lo que son $1.000 millones, porque eso les queda porque ocupan bien poquito personal y prácticamente todo lo que reciben se lo queda. Entonces, el mundo de la publicación científica para Wiley, para Sage, para Emerald, pues es un jugoso negocio. Y qué bueno que mucha gente cree lo que cree que somos pobres. Porque en realidad ellos saben que realmente aquí hay mucho dinero y que nadie se ha dado cuenta. Y como ellos son los pocos que sí van a saber capitalizar, pues son inmensamente millonarios. Bueno, pero no es nuestro caso. Como decía que también cierto, nosotros somos de la periferia, no somos parte de la ciencia principal. Bueno, nosotros ahí estamos rascándole, buscando formas, generando estrategias. Dejando lo de la economía y el dinero por un lado, ahora quiero hablarles sobre lo que deben de hacer, lo que les propongo para que la revista sea más visible. Revisando su portal antes de venir, me di cuenta que aunque sí están estos índices que dicen, habría algunos que actualizar lo que se considera como un índice para que realmente puedan empatar pues, con el principio de prosperar la organización. Porque, por ejemplo, me encontré con Reddit y Reddit ya no existe. De hecho, si le dan clic en el enlace de la revista, los va a mandar a nada, porque ya el portal de Reddit ya no existe. Reddit era una iniciativa española para darle visibilidad a las publicaciones científicas. Pero como todo lo que estamos hablando es dinero otra vez, de quitarle el financiamiento al gobierno español y pues automáticamente esa iniciativa desapareció. Y todos los que teníamos alguna visibilidad ahí, pues la hemos perdido. Entonces hay que trabajar en ese aspecto, dar visibilidad, hospedándolo en diferentes sitios, como decía Jesús,
pero también buscando nuevas formas de llegar a la gente. Y ustedes, como revista especializada en educación, tienen justamente el mejor de los mercados a hacer llegar la revista. Van desde las primarias hasta las universidades, hasta los posgrados. Es decir, hay que hacer actividades en las instituciones. Hay que acercarse como red, hay que acercarse como revista, y hay que llevar permanentemente la revista. Y hay que invitar, no iba a decir yo obligar, pero eso es muy autoritario. Como buen economista, hay que obligar, hay que invitar a los profesores a que estos artículos que se han publicado para la historia de la revista, pues se utilicen en las actividades docentes, se utilicen para transformar la manera en la que se administran las instituciones educativas, la manera en la que se elabora la política educativa en el país. Se hagan foros, se hagan eventos, entonces se den a la tarea de profesionalizar los mensajes que están en la revista, o sea, de divulgarlos a través de las famosas redes sociales que en su momento critiqué, para llevar mensajes que sean sólidos, con contenido que realmente ayuden a la gente, a YouTube, a TikTok, a Instagram, a Facebook, a X, a Threads, etcétera. Llevar, entonces aquí hay otro gasto, ¿no? Por cierto, porque ahora tendrían que expandirse más allá del portal de OJS, que lo he estado escuchando reiteradamente con David, con Jesús, está bien, pero ahora hay que ir más allá, entonces, para que realmente puedan posicionar los contenidos y realmente la revista pueda tener el impacto que ustedes buscan, porque no solamente se trata de publicar, sino que realmente tenga un impacto transformador sobre la sociedad. Y para eso siempre hay que dar otros pasos. Hay que hacer actividades que sean suficientemente innovadoras. Incluso hace poco me lo puse como meta, va a ser muy difícil que lo logre. Me puse escuchando a las autoridades del gobierno federal, particularmente a la presidenta y a su secretaria de Ciencia. Pues yo sí les creí y dije, pues creo que la revista ahora tiene que ir a las comunidades marginadas y tengo que hacer un evento en comunidades marginadas donde de manera simple hable sobre un artículo que he publicado, no es ahora en el caso de ustedes en investigación educativa, y decirle a la gente, mira, esto es ciencia, esto se construye de esta manera y sirve para eso. Esta es la utilidad que tiene. Y se puede construir más. Si tú que estás escuchando ahora, en el futuro formas parte también de esta disciplina, esta corriente científica y publicas en revistas científicas. Eso es algo innovador, eso es algo que ahorita ninguna revista mexicana científica está haciendo. No está llevando los contenidos a los grandes públicos porque seguimos creyendo que la ciencia solo es para grupos pequeños, para grupos reducidos, para grupos especializados, lo que es parcialmente cierto. Es decir, sí se elabora en revistas para público especializado, pero también debe darse un siguiente paso, que es divulgar, es decir, hacer ese conocimiento mucho más accesible y llevarlo a un público mucho más amplio para que finalmente ese público amplio nos reconozca como alguien de valor, o sea, que hacemos ciencia, que estamos publicando, que digan, me parece que la próxima vez que vote, yo voy a votar por aquel funcionario político que está prometiendo que va a invertir más en ciencia y tecnología, porque reconozco que es algo que es valioso para mí, es valioso para la sociedad. Pero mientras no hagamos esa tarea, pues va a ser complicado. Entonces, por ahí quería plantearles algunas ideas, pues digo, me tomé esa libertad para tratar de que realmente mi visita con ustedes pues tuviera alguna utilidad, así lo veo, y pudiera aportarles algo que finalmente, pues les digo, regresar, yo soy muy optimista. Yo espero que en 15 años ya esté de nuevo en Oaxaca, de donde yo soy originario, y me llamen y estoy diciendo que ya no voy a estar en la calle. Y entonces, y me llamen y me dicen, vamos a hablar de lo que pasó después de esos 15 años, hace 15 años, cómo evolucionamos y cómo hoy la revista está posicionada nacionalmente, ya totalmente consolidada e internacionalmente está teniendo un gran impacto, pero lo que es mejor, está teniendo un impacto transformador en las escuelas y en la política educativa de México y de América. Sí, no, gracias por los comentarios. Sí, pues son rutas, ¿no? Que dentro de la revista las hemos visto y precisamente pues algo de las limitaciones, ¿no? Que tiene económicamente han detenido algunos procesos. Precisamente ahorita
lo que comentaba de la plataforma, estamos ahorita actualizando la versión de OJS, incluso hay muchas ligas que todavía no están debidamente redireccionadas porque yo como a finales de este mes de octubre de hacer ese trabajo y nos ha metido en una encrucijada académica, económica, ¿no? Nos reunimos los socios de la red hace algunos meses para ver cómo íbamos a enfrentar esa necesidad de actualizar nuestra plataforma, de migrar de servidor. Estamos en un servidor muy problemático para las cuestiones así técnicas y tuvimos que recurrir a una aportación especial, no extra, los últimos socios para poder sortear ese reto, ¿no? Entonces, sí es algo complejo. En el tema de Scopus, por ejemplo, también hicimos llevamos dos intentos de empezar o sea, lo que es el ecosistema de Scopus y entramos ya en una encrucijada de principios de la misma revista, ¿no? Si era necesario buscar esa iniciación a nivel internacional o continuar con los principios que definieron el inicio de la revista. Entre algunas observaciones que nos hicieron ahí los evaluadores de Scopus, nos decían que era una revista que no tenía suficiente porcentaje de internacionalización. Nosotros ya lo hemos percibido, ¿no? Desde que ingresamos al sistema de CONACYT, por ahí CONACYT tenía unos porcentajes, ¿no? Decía, si es una revista que aspira a ser de competencia internacional, tiene que tener este porcentaje de artículos que vengan de otros países, ¿no? Que no me acuerdo si era el 40 o el 60%, ¿no? Pero tenía que ser prioridad a los autores extranjeros. En segundo término, que era un porcentaje que no recuerdo si era por ahí del 30%, se tenía que quedar en los autores nacionales. Y el mínimo porcentaje, que me imagino que era como el 10-20%, si hay por ahí unos porcentajes, tenía que ser de la propia región donde se ubicaba la revista. Entonces, cuando estábamos publicando en promedio de los 9, 10, empezamos a subir hasta los 17 artículos por número, pues empezamos con esa política y de pronto nos decía alguien de la red, oye, voy a mandar un artículo para la revista. No, sabes que ni te esfuerces porque queremos de propio ritmo de Chile, de Argentina, de España. Mejor no nos eches a perder por ahí los planes, ¿no? Y dijimos, no, pues tenemos que estar cerrando la puerta a los autores locales, ¿no? Y que ese es el propósito que tiene la red, ¿no? Difundir la investigación educativa que se genera en Chihuahua. Entonces, este aspecto nos ha detenido en ese sentido. Llegan muchos artículos a nivel internacional, ¿no? Digan de todo Sudamérica, de China, Chile, Ecuador, Costa Rica, de Nicaragua, de Brasil, de España, pero pero no nos cuidamos, o sea, no hacemos lo que hacen muchos editores que están en Scopus, ¿verdad? Ellos dicen, bueno, me llevo uno de Chile, pues hasta me hago así como que lo quito, ¿no? Y se lo paso a alguien que no va a ser tan severo de vacación y que lo va a tumbar, ¿no? Y nos espante al autor, ¿no? Nosotros nos cuidamos, o sea, al que le tocó, y si lo vota, que lo vote, ¿no? Y entonces, muchas veces alineamos a esos principios, significan ese tipo de cosas, ¿no? Que muchas revistas que se mueven en el ecosistema académico tienen esas políticas, ¿no? O sea, publicar a cierto grupos de autores que tienen cierto prestigio y darle preferencia, ¿verdad? De manera que si veo yo como editor que me llega un artículo que dice en la ficha de identificación, fulanito de tal, estudiante del doctorado de no sé qué, no,
ese artículo nunca lo van a citar o va a durar unos 4 años para que lo citen porque es un estudiante. Entonces, y me molesto en evaluarlo, ¿no? Entonces, eso es lo que nos hace como que detenido para continuar. Tenemos la expectativa de poder atender por ahí 3 observaciones que nos hizo Scopus y poder a postular, pero sin sacrificar esos principios. Tal vez que no nos vuelven a decir que volvamos más tarde, ¿no? Pero por ahí acá. Bien, bueno, yo la verdad sigo pensando más ideas para la revista. Ahora los nuevos retos tienen que ver con los usos que hacemos los investigadores de nuevas modalidades de elaboración de artículos. Me voy a referir en particular a lo que ustedes tienen en sus dispositivos inteligentes. Hoy ya están todos la inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial, ustedes ya han visto lo potente que es, ya sea que la use desde WhatsApp o desde Facebook o desde Word o desde PowerPoint o desde cualquier aplicación, desde cualquier medio, tiene una gran potencia y está siendo capaz de, pues, de generar algunas ideas que en algunos casos pueden utilizarse sin llevar a cabo los créditos respectivos y utilizarse para construir artículos pues, que se envían a revistas como investigación educativa. Entonces, ese es otro reto y también pues, nuevamente financiero también, porque se ocupa de la contratación de software especializado para que se revisen esos textos y se pueda descubrir cuando un autor no declara que ha hecho uso de herramientas de inteligencia artificial para la construcción de una obra y tener productos realmente originales. Claro, el otro software es el clásico de la revisión de similitud, vamos a decirle así, para utilizar el término menos agresivo, para realizar similitud, que también sería otra tarea que se tiene que mantener permanentemente y cuyo costo nuevamente no es económico, es elevado. De hecho, actualmente la revisión de un artículo de ese clase de software. Así que bueno, hay que revisar eso como una tarea a futuro y son tareas realmente complejas. La otra es, he visto que me metí a la página y la manera en la que se distribuye por editorial, la manera en que se distribuyen las tareas, también que tendrán que pensar en ello, en la manera en la que quién sea este responsable pues, de las diversas etapas, desde la concepción hasta la publicación, repartirse convenientemente las tareas, quizás multiplicar a las personas los que están involucradas en la edición de la revista, tener quizás varios editores para que entre varios se puedan repartir por manera el trabajo, es otro de los retos. Acercarse a las instituciones, aquí tuve la oportunidad, normalmente soy muy observador de esta cosa. Entonces noté que quizás algunos funcionarios no vinieron, pero estaban considerados y era claro que la revista los tenía en cuenta porque era importante que estuvieran. Entonces van a tener que a futuro seguir profundizando en esta relación, ustedes como red, como asociación civil, para tratar de llegar a todas las instituciones de entrada, pues del Estado, que todas ya sean, les digo, voluntarias, su participación, todos los eventos. ¿Sí? Porque evidentemente trabajo en un tema que está, yo diría, como un metatema. O sea, la educación es un tema meta, es decir, que está por encima de varias problemáticas que tenemos como sociedad, pero este es fundamental. Entonces, es otro reto que las autoridades de todas las instituciones educativas públicas y privadas estén muy vinculadas con la revista. Y aquí se puede abrir otro derrotero, es decir, crear una base de datos no solo nacional o local, sino internacional, de instituciones relacionadas con la revista y comenzar a estar enviando permanentemente los nuevos fascículos, los nuevos números de la revista, ya llevarlo a cabo con una tarea permanente, aunque les aclaro y seguramente ya lo hicieron, pero mucha gente se molesta. Nosotros así no es que hacemos y le digo a mi asistente, tú síguelo haciendo, porque ocurre que la gente dice, ya dejen de molestarme con tantos correos, quítenme de su lista. Y bueno, ya cuando es así, pues, por educación, les nos quitan, ¿verdad? Pero normalmente les digo tan fácil que es ahora un medio electrónico, toma el correo, borra.
ahorita, pero no nos invites a desuscribirte porque finalmente estamos buscando llevar algo que es valioso, que es el conocimiento, en este caso en materia educativa. Entonces, insistir en esa dirección, buscar quizás, y aquí hablo otra vez del financiamiento, quizás que las autoridades, siendo ustedes una asociación civil no lucrativa, pues seguramente ya lo que ha ocurrido, yo no tengo esa información, pero quizás donaciones directas de algunas instituciones educativas grandes, como la UAS, la misma Barcelona, que pudieran hacerles una aportación para la continuación de sus actividades educativas que son vitales, pero les tendrían que demostrar, una cosa que es sencilla, que la revista impacta en sus instituciones favorablemente, para el cual van a tener que involucrar mucho a esas instituciones en todas las tareas que involucran la elaboración de la revista. Y bueno, son algunas ideas que quería compartir con ustedes. Estoy pensando si se me escapa alguna, en el momento no creo. La otra es la lectura también, si no me equivoco. Me acuerdo que en su revista no traen muchos formatos de salida de los artículos. Es decir, me refiero a un formato en el pop, a un formato que va por un Aún atrás, sí, que está corriente bajo tiempo. es exactamente todo lo que porque esto es muy importante tener varias salidas, porque ahora sobre todo la gente más joven ya no tiene necesariamente en el formato estándar del PDF, sino que ya tiene ahí en su teléfono otras maneras de lectura, donde puede hacer la lectura más grande, tener más facilidad de lectura, y pues hay que tratar de llegar a esos públicos jóvenes y estar viendo de qué manera acceden a la información para acercarse a la. Y la última, precisamente de esas nuevas formas, le comentaba yo a otro compañero investigador, estaba pensando que como editor ya no quiero hacer artículos largos, artículos de muchas cuartillas, porque detecté, siendo sincero como investigador, que yo ya no leo, ya no leo. O sea, ya básicamente toda la ciencia que hago la construyo con herramientas de inteligencia artificial. ¿Y saben qué es lo que hago con esas herramientas? Tomo el PDF y entonces subo el PDF en la herramienta y le digo, hazme un resumen en el cual tú indícame cuál fue el objetivo, los datos, el método, los hallazgos y si es posible, critica ese trabajo y dime cuáles debilidades tiene. Entonces me arroja la herramienta esa información y yo ya no hice la lectura completa del documento, solo la voy a hacer cuando me encuentro un documento insignia, un documento clave dentro de lo que estoy investigando. Ahí sí me detengo, digo, ok, este sí lo voy a leer de manera total y voy a desmenuzarlo en lo personal, pero creo que sinceramente hablando con colegas, cada vez lo hacen menos esto que estoy diciendo, es decir, cada vez lo general, eso es algo de inteligencia artificial. Por lo tanto, nosotros, si queremos ahorrarnos un poquito en la edición, nos tenemos que invitar a hacer artículos más cortos, en extensión, mucho más reducidos, que vayan directo al grano y que ya no presenten información que resulta pues, poco relevante, que se puede omitir, que se puede dejar fuera. Así que también piensen en esta situación. Nosotros, bueno, con todo, ¿verdad? Yo planteo ya ser comité editorial de la revista y yo no puedo tomar una decisión así tan fácil, pero es algo que ya he venido pensando, lo que se podría hacer para tratar de hacer artículos más breves que puedan ser más leídos en función de cómo está operando ahora la investigación en casi todos los campos del conocimiento. Doctor Sánchez, y para ir cerrando, ¿qué avisora en los retos a corto y mediano plazo para las revistas científicas en México? Bueno, es una pregunta pues muy compleja, pero voy a tratar de irme a un asunto que a mí me mantiene siempre alerta y pues preocupado. La verdad es que yo llevo, hace rato le decía a mi esposa, igual que veníamos aquí desde el hotel, ya tengo 13 años como editor, no continuos, porque me detuve 2 años por dedicarme a la administración, pero finalmente estoy 13 años en estas tareas editoriales y lo que creo el- la mayor oportunidad o reto que tenemos es que nos lean. Necesitamos, lo que les digo, necesitamos tratar de que nos lean. Textos largos ya no lo van a hacer los estudiantes, ya no ni siquiera lo están haciendo los investigadores. Tenemos que hacer entonces textos más cortos, más concisos,
y seguir motivando a la lectura en textos breves. En el caso, estoy hablando de revistas científicas. Yo sigo leyendo textos largos. Ahorita antes de venir con ustedes compré, los invito a leer, Fundación Tercera Nacional, un texto de ciencia ficción. Entonces los libros siguen pues siguen siendo motivante de esas lecturas largas, pero en el caso de las revistas científicas tenemos que hacer el reto es hacer textos más cortos, más concisos y lograr que la gente, sobre todo joven, lea. Creo que esa es la mayor preocupación que veo hacia el futuro. Me preocupa una sociedad donde todos entren una inteligencia artificial en 15 años o más. Por eso digo hablar en 15 años se pregunte, le dije a la editora Jesús, al doctor Jesús, le dije que pongan quién fue Donald Trump, un jovencito niño, y diga la inteligencia artificial. Donald Trump fue el mejor presidente que tuvo los Estados Unidos de América y además me agregó el ganador del Premio Nobel de la Paz. Un hombre que y entonces, por creer solo lo que le dice esa herramienta, no llegue realmente a entender correctamente su realidad y lleguemos a una sociedad que esté totalmente en el caos, en el desastre, producto de la falta de la ojalá que eso no ocurra. Entonces, que siga la investigación interactiva, que siga la red y que sigan generando los resultados que sean valiosos, pero que les digo que los estén consultando el público al que ustedes se quieren dirigir. Eso sería para. Gracias. Bien, pues con esto cerramos este diálogo, esta charla tan interesante. No nos queda más que agradecer cada uno de ustedes su presencia que engalana este 15 aniversario de IE, Revista de Investigación Educativa. Darle también las gracias a la doctora Claudia Garibay por su presencia en presentación del maestro Ildefonso Luis Benítez, jefe del Departamento de Formación de Actualización Docente de la Secretaría de Educación y Deporte. Háganle saber al maestro Ildefonso que siempre nos tiene presentes a la audiencia y su agradecimiento por estar aquí. Así. Bien, pues vamos a hacer un reconocimiento al doctor Sánchez y al doctor Trujillo. David. Isaac, a mí no me gustan mucho las formalidades y realmente me sentí muy cómodo con el formato que tuvo, pusiste como en línea, ¿no? En primer lugar hablamos de tú y por nuestros nombres. Siguiendo con esa lógica que me hace sentir a mí muy cómodo, queremos agradecer en nombre de la red de investigadores de aquí de Chihuahua esta oportunidad que nos das de compartir tus experiencias y de alguna manera pues, avisar el horizonte hacia el cual estaremos caminando como red de investigadores y como editores de una revista de investigación educativa. Creo que ha sido una charla muy productiva que nos llena de inquietudes y de alguna manera nos brinda la posibilidad de mirar hacia adelante y de construir visiones más amplias en la medida que se va complejizando el mundo editorial. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Te entregamos un reconocimiento en nombre de los investigadores educativos de Chile. En nombre de los investigadores educativos de nuestra presidenta, la doctora Romelino José Luján, al doctor Jesús Trujillo por esta participación en el diálogo 15 años de la IE Revista de Investigación Educativa, trayectorias y desafíos de las revistas científicas en México. La doctora Romelino José Luján me pidió que diera un reconocimiento especial al doctor Jesús Adolfo Trujillo por su incansable trabajo como director editorial de IE Revista de Investigación Educativa de la República,
que la ha posicionado como una de las mejores revistas del país. A través de este mensaje, le agradecemos mucho su labor inteligente y estratégica que nos ha llevado a celebrar el 15 aniversario de nuestra revista con toda la pompa y con todo el orgullo. A dos cosas, a que veamos un video que preparamos por los 15 años de nuestra revista y enseguida les vamos a invitar a que brindemos y tomemos algún aperitivo para poder disfrutar de este espacio. A los responsables de esta casa redonda, Museo de Arte Contemporáneo, de parte de la Red de Investigadores Educativos Chihuahua, de la doctora Gómez y José Luján. Gracias por siempre permitirnos estar aquí en este espacio tan lindo. Gracias. Antes también al doctor David Manuel Arzola Franco por haber sido el director editorial fundador de IR Revista de Investigación Educativa de la REDIESH. El trabajo que se dividió en un inicio brindó la consistencia para que en esta fecha podamos celebrar el 15 aniversario de nuestra revista. David.